La gente te agota. Lo dices en serio, sin rencor, pero con una convicción que te pesa en los huesos. Prefieres el silencio de tu sala al ruido vacío de una cena obligatoria. Has aprendido a cancelar planes con una maestría que asusta. Al principio, esa soledad se sentía como una victoria, un refugio necesario contra el drama y las expectativas de los demás. Pero últimamente, ese refugio se siente más como una celda de aislamiento. Miras tu teléfono y te sientes aliviado de que nadie llame. Sin embargo, ese alivio viene acompañado de un frío extraño en el pecho. Crees que te estás protegiendo del mundo para conservar tu paz, pero ¿y si en realidad te estás desconectando de tu propia capacidad de sentir? ¿Y si tu libertad se está convirtiendo en tu propio exilio? 5 años pasan mucho más rápido de lo que crees. Al principio, alejarte de la gente parece una decisión estratégica, una forma de higiene mental para no lidiar con el drama ajeno. Pero el aislamiento es una droga que genera tolerancia. Hoy cancelas una cena que te daba pereza. Mañana dejas de responder mensajes de personas que sí te importan. El problema es que al apagar el ruido del mundo, también apagas tu propia música. Te acostumbras tanto a estar solo, que cualquier interacción mínima te parece una montaña. Vas al supermercado, y el simple hecho de tener una interacción con el cajero te drena. Esperas a que tus vecinos entren a su casa, para no toparte con ellos en el ascensor. Miras las redes sociales, y ves a otros viviendo, conectando, fallando, y tú estás ahí, en tu burbuja de cristal, impecable, pero vacío. Crees que eres libre porque nadie te molesta, pero la libertad de una celda vacía no es libertad, es esterilidad. Si sigues por este camino, el tú que conocías se irá desdibujando. Terminarás siendo un extraño incluso para ti mismo, porque somos espejos, y sin nadie frente a nosotros, dejamos de reflejar nada. El riesgo no es que te quedes solo, el riesgo es que te vuelvas incapaz de volver a salir cuando realmente lo necesites. Y es aquí donde la experiencia de Albert Camus nos sirve como un mapa de rescate. Camus no hablaba de la soledad desde la teoría académica. Él nació en una pobreza que lo aislaba del resto del mundo. Creció en un hogar sumido en el silencio. Su madre era casi sorda y analfabeta. Más tarde, pasó años en sanatorios, encerrado por una tuberculosis que casi lo mata. Esa enfermedad lo sacó de los campos de fútbol y de la vida social activa. Lo obligó a ser un observador forzado antes de ser un escritor. Él entendió que el aislamiento no es una elección poética, sino una respuesta de supervivencia. En sus últimos años, desarrolló una idea clave: la tensión entre el exilio y el reino. Para él, el exilio es ese rincón mental donde nos refugiamos. Es el aislamiento que eliges cuando el mundo te decepciona o te agota. Es esa coraza que te pones para que nada te toque, para que nadie te moleste. Biológicamente, es una respuesta de defensa ante el estrés crónico de las relaciones. Pero Camus advierte que este exilio, aunque te da paz inmediata, te vuelve funcionalmente inútil. Si dejas de interactuar con el mundo, pierdes la capacidad de procesar la realidad. Tus habilidades sociales se atrofian como un músculo que no recibe carga. Te vuelves una persona incapaz de reaccionar ante los problemas de los demás, o incluso ante los tuyos. El reino, por el contrario, no es un lugar de fiestas o felicidad absoluta. Es el estado de conexión activa con lo que te rodea. Es aceptar que aunque la gente sea difícil, el contacto humano es el combustible de tu mente. Camus no te pide que seas un optimista ingenuo. Te dice que la autonomía real no se mide por cuánto tiempo aguantas solo en tu casa. Se mide por tu capacidad de entrar y salir del mundo, sin que el mundo te rompa. Estar en el reino es recuperar tu utilidad como ser humano. Debes entender que funcionamos como un espejo. Necesitas el reflejo de los demás para saber quién eres tú mismo. Sin ese contraste, sin el roce con otras mentes, tu propia identidad se vuelve borrosa. ¿Cómo se traduce esto a tu rutina diaria? Empecemos por donde pasas la mayor parte del tiempo: tu entorno de trabajo. Seguramente has empezado a aplicar la política de mínimo contacto. Haces lo que te toca, respondes los correos estrictamente necesarios y evitas cualquier café o charla de pasillo. Crees que al evitar a tus colegas estás protegiendo tu productividad. Pero según la lógica de Camus, aquí es donde el exilio te vuelve inútil a nivel profesional. Cuando cortas la comunicación, dejas de recibir la información que no está en los manuales. Pierdes la capacidad de leer el ambiente
de anticipar conflictos y de entender hacia dónde va el barco. Te conviertes en una pieza mecánica, fácil de ignorar y, eventualmente, fácil de reemplazar. El aislamiento laboral no te hace más eficiente, te hace invisible. Y ser invisible en un entorno social como el trabajo es una sentencia de muerte para tu crecimiento. El reino en el trabajo no es que te hagas amigo de todos, es mantener los canales de comunicación abiertos para que la realidad no te tome por sorpresa. Es participar en el flujo de ideas para que tu mente no se oxide en su propia burbuja de prejuicios. Hablemos ahora de tus relaciones y tu círculo social. Aquí el exilio es más cómodo, pero mucho más peligroso. Has empezado a ver las invitaciones como ataques a tu tiempo libre. Si alguien te escribe, sientes una pequeña punzada de ansiedad o fastidio. ¿Qué querrán ahora?, piensas. Justificas tu soledad diciendo que la gente es superficial o que nadie aporta nada real. Es posible que tengas razón en algunos casos, pero aquí hay una trampa lógica. Al aislarte para evitar a la gente vacía, también estás bloqueando la llegada de gente valiosa. La conexión humana funciona por probabilidad. Necesitas exponerte al ruido para encontrar la señal. Biológicamente, tu cerebro está diseñado para regularse a través de otros. Cuando estás en aislamiento total, tu sistema nervioso se pone en alerta permanente. Interpretas cualquier gesto mínimo como una amenaza porque has perdido la práctica de la convivencia. El reino de Camus en tus relaciones es la solidaridad selectiva. No es ir a todas las reuniones, es ser capaz de estar presente para alguien sin sentir que te están robando algo. Es entender que el agotamiento que sientes no viene de los demás, sino de tu falta de herramientas para poner límites sin desaparecer. Finalmente miremos hacia adentro. Tu identidad. Este es el punto donde el exilio de Camus se vuelve una trampa mortal. Cuando pasas demasiado tiempo solo, tu diálogo interno se vuelve circular. No hay nadie que cuestione tus ideas, nadie que te haga ver que quizá estás exagerando un problema. Te conviertes en el juez, el jurado y el verdugo de tus propios pensamientos. Sin el espejo de los demás, empiezas a construir una versión distorsionada de quién eres. O te crees superior por estar por encima del drama, o te hundes en la inseguridad de no saber cómo actuar fuera de casa. El aislamiento defensivo te quita la capacidad de asombro. Ya nada te sorprende porque nada entra en tu fortaleza. Camus decía que el reino se encuentra en la capacidad de reconocerse en el otro. Cuando ves a alguien sufrir, o reír, o fallar, algo en ti se activa y te recuerda que eres humano. Esa chispa es la que mantiene tu cerebro flexible y tu identidad viva. La utilidad de la que hablaba Camus no es ser un esclavo de la sociedad. Es ser una persona que, a pesar de conocer lo agotador que es el mundo, decide no rendirse. Porque el día que dejas de intentar conectar, ese día dejas de evolucionar. El exilio te da una paz barata a cambio de tu vitalidad. El reino te pide un esfuerzo constante, pero te devuelve el sentido de pertenencia. Y sin pertenencia, la libertad no es más que un desierto infinito. Llegamos al punto donde tienes que ser honesto contigo mismo. Dices que prefieres estar solo porque la gente es complicada. Dices que te aíslas para proteger tu paz mental. Pero aquí está la paradoja que Camus pone sobre la mesa. Tu aislamiento no es una muestra de fortaleza, sino de fragilidad. Te escondes porque has perdido la capacidad de procesar la fricción. Has confundido la falta de problemas con la paz verdadera. La paz que sientes en tu habitación es una paz de laboratorio, artificial y estéril. Es la paz de quien ha dejado de jugar para no perder. Pero la vida, según Camus, no sucede en el vacío del exilio. Sucede en la tensión constante entre tu autonomía y el mundo exterior. Si te quedas en el exilio, te conviertes en una pieza de museo, perfecta, pero muerta. La revelación de Camus es que el reino no es un paraíso donde todos se llevan bien. El reino es el coraje de aceptar que la gente te va a agotar y volver de todos modos.
Es entender que tu valor no se mide por lo bien que estás cuando nadie te molesta. Se mide por lo que eres capaz de aportar cuando el mundo se vuelve ruidoso. No eres libre porque hayas cerrado la puerta. Eres libre cuando puedes dejarla abierta y elegir activamente con quién conectar. La soledad defensiva es una renuncia disfrazada de elección. El reino, en cambio, es la reconquista de tu utilidad y tu presencia. Has estado huyendo de los demás para encontrarte a ti mismo, pero la verdad es que solo te encontrarás cuando te atrevas a ser visto de nuevo. Así que, después de quitar las capas de justificaciones, ¿qué nos queda? Nos queda la verdad de que el aislamiento no es una solución, sino un síntoma. Has intentado vivir sin el roce de los demás, porque el roce quema. Pero ese frío que sientes ahora es el precio de no querer quemarte. Camus no te pide que te conviertas en un líder social, ni que aguantes a personas que te degradan. Él te invita a salir de tu exilio, para que tu vida vuelva a tener peso y volumen, para que dejes de ser una sombra que observa desde la ventana. Por eso, el ejercicio práctico de hoy no tiene que ver con la motivación, sino con la utilidad. Esta semana vas a realizar una conexión de bajo impacto. Elige a una sola persona de tu pasado o de tu entorno que no represente un conflicto emocional. Alguien a quien hayas dejado de responder o con quien hayas perdido el hilo. No le envíes un mensaje vacío de ¿cómo estás? Haz algo útil, comparte un dato, ofrece una ayuda pequeña o simplemente reconoce algo valioso que esa persona hizo. Por ejemplo, puedes escribir algo como, vi este artículo, o video, o libro, y me acordé de que te interesaba este tema. Te lo paso por si te sirve. Espero que todo vaya bien. El objetivo no es iniciar una conversación larga que te agote. El objetivo es demostrarle a tu cerebro que puedes abrir la puerta del exilio, entregar algo al mundo, y volver a tu centro sin romperte. Es un entrenamiento de resistencia para tu músculo social. Hazlo una vez, sin expectativas de respuesta. Hazlo para recordarte que todavía eres capaz de influir en la realidad de alguien más. La vida no es algo que debas gestionar desde la distancia para que no te moleste. La vida es el riesgo de ser afectado por los demás y la valentía de afectarles tú a ellos. Sal de tu torre. No porque el mundo haya cambiado y ahora sea perfecto, sino porque tú eres demasiado real para vivir en un simulacro de soledad. El reino te está esperando, y la entrada es mucho más simple de lo que crees. Solo tienes que dejar de protegerte de lo que te hace sentir vivo.